Iniciar una empresa basándose únicamente en la pasión y en un entusiasmo así febril es muy parecido a decidir casarse simplemente porque el salón de fiestas del pueblo estaba libre. Y además en descuento. Ujú. Y con fecha disponible este fin de semana. Claro. Exacto. O sea, hay una emoción tremenda. Hay una fecha fijada en el calendario, se siente una energía inmensa. Pero a ver, absolutamente nadie se detuvo a evaluar si realmente conocen a la otra persona, ¿no? Tal cual. O si tienen las herramientas emocionales para sostener el compromiso. Y fundamentalmente, si es el momento adecuado en la vida de ambos. Y claro, cuando la música de la fiesta se apaga y aparece el primer problema real, bueno, la realidad golpea con una brutalidad tremenda. Es una imagen súper dura, pero fíjate que refleja una verdad incomodísima sobre el ecosistema de las startups en general. Existe, digamos, una fascinación casi romántica con esta narrativa del fundador impulsivo. Sí, el clásico saltar al vacío y armar el paracaídas en el aire. Esa misma idea, construir el avión mientras cae. Pero la frialdad de la estadística nos revela que la inmensa mayoría de esos aviones se estrellan muchísimo antes de tocar el suelo. ¡Wow! Sí. Y el fallo crítico, ojo aquí, rara vez es la falta de talento técnico. O, no sé, la ausencia de pasión. El choque casi siempre ocurre por un diagnóstico inicial de la realidad que está completamente equivocado. Pero bueno, a ver, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que de verdad son fascinantes. Y quiero aclarar que no estamos hablando de un libro de autoayuda para emprendedores. No, para nada. Ni de un manual tradicional de negocios. Lo que vamos a analizar a fondo hoy es un protocolo interno, algo súper técnico, riguroso, del sistema Colibrí OS. Específicamente el PAC T1C5. Exactamente, el PAC T1C5, que trata sobre timing y estrategia. Y la misión de nuestra exploración hoy es entender cómo funciona la maquinaria de este sistema. Un sistema que, básicamente, toma a equipos fundadores en su fase más temprana y los somete a lo que ellos llaman fricción estructurada. Fricción estructurada. Me encanta ese término. Es buenísimo. O sea, los obligan a pasar de ese optimismo ciego que decíamos a una toma de decisiones fría, calculada y sobre todo verificable. Es, digamos, como una radiografía obligatoria antes de siquiera permitirles operar. Claro, y lo verdaderamente fascinante aquí es el momento exacto en el que este protocolo interviene, porque ocurre en lo que el documento clasifica como el tramo 1 o la fase fundacional. El kilómetro cero absoluto. El kilómetro cero exacto. Y en este punto temprano, las métricas tradicionales que todos conocemos simplemente no sirven. De hecho, el protocolo prohíbe explícitamente medir la velocidad de desarrollo o la expansión del mercado o la atracción comercial inicial. ¿Por qué lo prohíbe? Porque sería completamente ilusorio. O sea, medir ventas cuando no tienes un producto es ficción. Lo único que se busca medir y calibrar en este tramo 1 es la sincronización. ¿Sincronización? Sí, alinear el propósito del equipo con su capacidad operativa real y cruzar eso con la ventana de oportunidad que existe allá afuera. Hay un concepto en los apuntes que resalta muchísimo sobre este kilómetro cero. Y dice que la incertidumbre dominante en esta etapa no tiene absolutamente nada que ver con el mercado o con los clientes, sino que es puramente identitaria y de formulación. Y si conectamos esto con el panorama general del emprendimiento, vemos que el error más común es justamente salir a buscar clientes a lo loco antes de saber quiénes conforman el núcleo del proyecto. Claro, la base. Sí, o sea, la pregunta existencial de esta fase no es cómo vamos a dominar la industria global, sino algo muchísimo más primitivo. Es quiénes somos operativamente como equipo y por qué este es el momento histórico correcto para intentar resolver este problema. ¿Y si no pueden responder eso? Si un equipo no puede articular eso con pruebas sólidas, cae en lo que el documento denomina el riesgo narrativo y humano. A ver, riesgo narrativo, ¿te refieres al riesgo de, digamos, inventarse una buena historia simplemente para cubrir los vacíos de conocimiento? Exactamente eso. Ante la falta de evidencia dura de por qué son el equipo adecuado en el momento adecuado, pues el cerebro humano rellena el vacío con ficción. Es natural. Nos contamos cuentos, básicamente. Y ahí es donde surgen las afirmaciones superinfladas, los discursos grandilocuentes, las suposiciones que disfrazan como hechos y terminan creyendo que son el mejor equipo del mundo simplemente porque
Se llevan bien y tienen reuniones muy animadas los viernes. O porque tienen una pizarra llena de post-its de colores, ¿no? Ándale, tal cual. Pero, a ver, tengo que detener un momento el análisis aquí, porque quiero cuestionar la premisa misma del protocolo. A ver, dime. Exigir este nivel de evidencia, de claridad estratégica y de documentación a un grupito de 3 personas que acaban de tener una idea hace, ¿qué?, 2 semanas, ¿no es una receta para el desastre? ¿En qué sentido? Pues suena que los van a paralizar por completo. O sea, exigir certezas casi matemáticas el día 1 podría destruir la poca inercia, la poquita pasión que tienen, ahogándolos en parálisis por análisis. Es una preocupación súper válida. Pero el diseño del pack T1-C5 tiene un mecanismo súper específico justamente para evitar la parálisis. Fíjate que no les está exigiendo al equipo certezas sobre el futuro. Ok. No les pide una proyección de ventas a 3 años, porque eso sí sería un ejercicio de ficción que paraliza y asusta. Lo que exige es una autoconciencia operativa implacable, pero sobre el presente. Sobre el hoy. Exacto. Es sentarlos y obligarlos a clasificar la realidad actual. ¿Qué saben hacer hoy? ¿Qué ignoran absolutamente hoy? Y ¿qué es urgente que aprendan hoy? La parálisis surge cuando la incertidumbre es invisible y abrumadora. Pero al mapearla en papel, esa incertidumbre enorme se convierte simplemente en una lista de tareas. Entiendo el concepto teórico, suena muy bonito, pero en la práctica sabemos que los fundadores son, digamos, optimistas profesionales. Sí, por naturaleza. Su naturaleza es exagerar sus capacidades un poco. Entonces, ¿cómo logra este sistema extraer esa verdad dura sin que el equipo simplemente, mienta en el formulario para quedar bien? Y la respuesta, según los documentos, radica en esto que llaman las microacciones. Las famosas microacciones. Hay una regla de oro aquí súper estricta. Cada microacción no es una simple tarea administrativa. Tiene que resolverse en un máximo de 72 horas. Tiene que generar un artefacto físico o digital que sea tangible. Sí, nada de ideas en el aire. Exacto. Debe forzar una decisión explícita. Y, lo más importante, tiene que exponer al equipo a una resistencia o fricción real. Hay una frase lapidaria en el texto que me encantó que dice: microacción sin fricción es igual a un simple checklist. Es que esa es la barrera principal contra las simulaciones corporativas. Si completar el paso fue cómodo y todos en la mesa estuvieron de acuerdo rapidísimo y sonriendo, el sistema asume inmediatamente que el ejercicio se hizo mal. Faltó dolor, básicamente. Faltó fricción, sí. Y esto es súper evidente en la primera microacción, que se llama la radiografía de capacidades reales. El objetivo aquí es brutal. Es separar la competencia que es demostrable de la mera ilusión de competencia. Y para evitar que, digamos, el carisma del líder o de un fundador influya sobre los demás, el protocolo exige que sea un trabajo individual y completamente aislado antes de cualquier discusión grupal. Claro, porque si se sientan en una mesa con un cafecito a hablar de sus fortalezas, terminan armando un pacto de cortesía donde mágicamente todos son unos genios indispensables, ¿no? Exacto, nos protegemos el ego entre todos. Y me llamó muchísimo la atención la división de esta radiografía. Son 3 columnas. La columna A es el terreno seguro, o sea, lo que puedes demostrar con evidencia empírica del pasado. Y los apuntes dicen que no basta con decir soy un excelente negociador. No, para nada. Tienes que documentar qué negociaste exactamente, cuándo fue y qué métrica dura respalda esa afirmación. Y luego está la transición hacia la incomodidad total, que es la columna B. Aquí es donde este protocolo realmente ataca el ego del emprendedor. Aquí duele. Sí. Exige listar aquello que el individuo o en equipo cree tener, pero que jamás ha sometido a prueba bajo presión real. Y esto es clave. Imaginemos un escenario para ilustrar cómo funciona esta trampa, digamos. Supongamos que un equipo quiere lanzar una aplicación financiera, ¿no? Ok, una fintech. Una fintech. Uno de los fundadores anota en su columna B que es un experto en ventas institucionales. ¿Por qué? Bueno, porque en su trabajo anterior solía vender software, pero respaldado por una enorme corporación multinacional. Con todo el peso de la marca detrás. Exacto. Pero la realidad dura es que nunca ha intentado vender un producto que todavía no existe, de un startup que no tiene nombre a un banco súper desconfiado.
O sea, su creencia de que es bueno en ventas está basada en un contexto de confort que ya no existe en su nueva realidad. Tal cual. Ese ejemplo ilustra perfectamente la trampa. El protocolo les advierte a los evaluadores que, si un equipo entrega una columna B completamente vacía, o sea, afirmando que absolutamente todo lo que creen saber ya está demostrado, Están mintiendo. están mintiendo descaradamente o de plano sufren de una falta de autoconciencia bastante severa. Y bueno, luego la radiografía culmina en la columna C, que son las brechas críticas, las capacidades que el proyecto exige para mañana mismo y que absolutamente nadie en la sala posee. Y me encanta porque no se les permite la típica salida de escape emprendedora. Esta de decir, no se preocupen, levantamos capital semilla y contratamos a un director de tecnología en 6 meses. No. No hay excusas a futuro. Tienen que mirar el vacío de frente hoy. Ahora, digamos que sobreviven a este diagnóstico de capacidades y no se pelean en el proceso. Saber qué herramientas tienen no sirve de absolutamente nada si no saben si es el momento adecuado para usarlas. Totalmente. Y aquí es donde los documentos introducen la segunda microacción, que es el mapa de momento, el cual está apoyado en un concepto muy profundo que es la ventana Kairos. Sí, el concepto de Kairos, que proviene de la antigua Grecia. A diferencia del Cronos, que es este tiempo lineal, que marcan los relojes, los minutos, las horas, el Kairos representa el momento cualitativo. El momento oportuno. Exacto, el instante exacto donde una acción puede tener un impacto decisivo. Y el sistema de Colibrí obliga al equipo a justificar detalladamente por qué están actuando hoy utilizando una matriz de 4 cuadrantes. Pero, y aquí viene lo interesante, altera las reglas típicas de la psicología humana, al imponer un orden de llenado que es innegociable. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la regla estricta es que tienen que empezar a llenar primero el cuadrante 2. El cuadrante 2. Que corresponde exclusivamente a las señales de que no es el momento adecuado. O sea, tienen que documentar variables reales, tangibles, de por qué avanzar con este proyecto ahora mismo podría ser un absoluto desastre. Y es brillante. Es genial, porque el optimismo inicial de un fundador siempre actúa como una anestesia súper potente. Todo parece una oportunidad de oro. Pero forzarlos a empezar buscando lo negativo es como retirarles esa anestesia metodológicamente, como un balde de agua fría. Los obliga a ser críticos antes de que el cerebro siquiera empiece a segregar dopamina celebrando la idea original. Actúa literalmente como un cortafuegos contra el sesgo de confirmación. Si el protocolo les permitiera empezar por las señales positivas, el equipo se convencería tanto de su propia genialidad que cuando por fin llegaran a los riesgos, los verían como detallitos menores. Pequeños baches en el camino. Exacto. Volviendo al ejemplo que dábamos de la aplicación financiera, empezar por el cuadrante 2 los obligaría a admitir, digamos, que quizá acaba de aprobarse una nueva ley regulatoria que encarece los costos legales en un 300%. Y esa es una señal negativa fortísima que dicta el timing, el Kairos. Y bueno, después de ese golpe de realidad, recién ahí ya pueden pasar al cuadrante 1, que son las señales de que sí es el momento. Luego revisan el cuadrante 4, evaluando el costo real de quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Pero hay un cuadrante que el texto trata con una reverencia casi religiosa. El cuadrante 3, que es el mapeo de los supuestos críticos no verificados. Y esto plantea una pregunta interesantísima sobre cómo operan las startups en sus primeros días. Porque, seamos honestos, la mayoría de las decisiones se basan en alucinaciones colectivas. Sí, en fe ciega. Básicamente, el cuadrante 3 obliga al equipo a listar de forma exhaustiva todas aquellas cosas que deben ser ciertas para que el negocio sobreviva, pero que hasta este minuto son solo suposiciones puras. Por ejemplo, si afirman que los usuarios van a pagar una suscripción mensual de $10, pero aún no han intentado cobrarle un solo centavo a un ser humano real. Ese es un supuesto crítico enorme. Enorme. Y el protocolo establece que si este cuadrante 3 está vacío, o peor, está lleno de trivialidades, la microacción completa es declarada nula y tienen que repetir. ¡Wow! Cero tolerancia al autoengaño. Y fíjate que toda esta deconstrucción aterriza finalmente en la tercera microacción, que es la declaración estratégica de inicio. Según los apuntes, es un documento sorprendentemente corto, máximo 2 páginas,
donde tienen que cruzar esa cruda radiografía de capacidades de la que hablamos con el análisis del momento Kairos. Sí. Y esto culmina con una regla inquebrantable, que de verdad me encantó. Prohíbe tajantemente el uso del lenguaje corporativo vago. Ah, el típico humo corporativo. Exacto. O sea, no pueden escribir cosas como, iniciaremos la fase de validación de mercado en el tercer trimestre del año con sinergias clave. No. Tienen que redactar un compromiso físico, con nombre, apellido y fecha en el calendario. Algo muy concreto. Algo como, Mateo ejecutará 10 pruebas de venta en frío por teléfono antes del próximo viernes a las 5 p.m. para comprobar el supuesto de precio del cuadrante 3. Listo. No hay zonas grises ni sombras donde esconderse. Y la genialidad detrás de esta tercera fase radica en buscar contradicciones internas. O sea, si el equipo declaró en su radiografía que su principal fortaleza es, no sé, el desarrollo rapidísimo de software, pero luego su justificación de momento indica que la oportunidad clave de negocio depende de hacer cabildeo político para cambiar una ley. Claro, no hace sentido. La declaración estratégica hace implosionar la idea ahí mismo. El sistema les muestra en la cara que, aunque sean competentes haciendo código, son incompatibles con el momento político que el proyecto requiere. Es duro. Pero a ver, todo este proceso tan doloroso tiene un efecto secundario que los documentos mencionan. Y me parece interesantísimo, porque mientras el equipo, digamos, sufre intentando llenar estos papeles, el sistema está operando silenciosamente en segundo plano. Y según las fuentes, superar estas microacciones activa de forma automática un mapeo de competencias que está basado en estándares globales internacionales. Específicamente, mencionan el marco Entecomp Plus y los lineamientos del Foro Económico Mundial. Es que el PAC T1C5 no busca, digamos, reinventar la rueda educativa. Está anclado a marcos globales de talentos súper sólidos. Lo que hace es observar el comportamiento del equipo bajo esta fricción que diseñaron y va documentando el desarrollo de habilidades reales, como el pensamiento analítico. Y no a través de un examen teórico. Exacto. No es porque tomaron un examen de opción múltiple, es porque lograron descomponer un problema abstracto súper complejo en los 4 cuadrantes de Kairos bajo presión. Y hay algo muy peculiar en las instrucciones para los evaluadores. Fíjate que hay una prohibición estricta y absoluta de medir o de evaluar competencias de liderazgo avanzado o gestión financiera profunda durante este tramo 1. Sí, está prohibido. Al principio me pareció limitante, la verdad, pero luego vi la lógica impecable que tiene. Sería completamente ridículo intentar medir la capacidad de liderazgo corporativo de un equipo de 3 personas que llevan 15 días trabajando juntos en la mesa de un garaje. Intentar medir eso en la fase fundacional sería simplemente incentivar el teatro corporativo. Exacto. Empujaría a los fundadores a actuar como si fueran directores ejecutivos de portada de revista de negocios, en lugar de enfocarse en lo que importa, sobrevivir la semana. El protocolo se apega a la realidad inmediata. Evalúa competencias de nivel principiante e intermedio como la autoconciencia. Y hay una redefinición fundamental que hace el documento sobre una palabra que la verdad está muy manoseada hoy en día, que es la resiliencia. Totalmente de acuerdo. Siempre nos han vendido la resiliencia como esta capacidad casi física de recibir golpes, quebrar, llorar un poco y volver a levantarse al día siguiente con una sonrisa. Una especie de, resistencia de boxeador. Sí, la cultura del aguante. Exacto. Pero aquí el concepto que manejan es muchísimo más cerebral. El documento describe la resiliencia, al menos en este contexto temprano, como la capacidad de sostener la tensión intelectual. Tensión intelectual, me gusta. Es la habilidad del equipo de mirar su cuadrante 3, ese que está repleto de suposiciones aterradoras, aceptar que no tienen ni idea de cómo resolver el problema principal y aún así no entrar en pánico, ni inventar respuestas falsas o métricas de vanidad simplemente para calmar la ansiedad de la sala. Es básicamente aprender a operar metódicamente dentro de una neblina total de incertidumbre sin perder la estructura. ¡Qué definición tan potente! Esa capacidad de no autoengañarse frente al miedo es de verdad vital. Ahora, todo este sufrimiento metódico, toda esta tensión, genera un resultado final, un artefacto tangible. Los apuntes hablan del ciclo colibrí, que tiene 7 elementos, y explican cómo todas estas microacciones cristalizan en algo que llaman, con mayúsculas, la evidencia. La evidencia.
Y usan una metáfora implícita que es súper poderosa. Exigen que la evidencia funcione como la caja negra de un avión. Ay, me encanta esa analogía. Es buenísima, ¿no? O sea, no quieren fotos de lo bonito que fue el servicio de comida en primera clase. Quieren el registro exacto, milimétrico, de las turbulencias y de las fallas críticas del motor. Es que el cambio de paradigma aquí es drástico. En la cultura tradicional de negocios, los equipos reportan actividades solo para demostrar que están ocupados. El típico reporte de tuvimos 5 reuniones estratégicas padrísimas y diseñamos un logo súper moderno. Sí, o creamos las redes sociales. Exacto. El ciclo Colibrí descarta toda esa basura. La evidencia válida está compuesta por elementos muy específicos y destacan principalmente 2, la sección E3 y la sección E6. A ver, desglosemos eso. La E3 es la fricción enfrentada. Esto exige que el equipo documente, pero de manera súper formal, dónde dolió el proceso, qué desacuerdo fundamental tuvieron al hacer su radiografía de capacidades o qué señal del cuadrante 2 de los riesgos casi los hace abandonar el proyecto por completo. O sea, si un reporte llega diciendo que todo fluyó en perfecta armonía, es rechazado automáticamente. El sistema lo considera una ficción. Y la sección E6, que es el aprendizaje incorporado, es todavía más severa, fíjate. Prohíbe frases vacías. No se permite escribir el clásico de aprendimos el inmenso valor del trabajo en equipo, frente a la adversidad. Cero poesía corporativa. Cero. Tienen que demostrar la destrucción real o la mutación de un supuesto que tenían antes. Claro. O sea, el equipo debe ser capaz de articular algo como: nuestro supuesto crítico del cuadrante 3 era que el cliente valoraba la rapidez de la aplicación por encima de todo. Pero tras la fricción operativa y las llamadas en frío, descubrimos que en realidad valoran muchísimo más la privacidad de sus datos, lo cual nos obligó a reescribir toda nuestra declaración estratégica. Exactamente. Ese es un aprendizaje que realmente altera el rumbo del avión. Y aquí, fíjate, la maquinaria del sistema entra en su fase más técnica, porque esta evidencia que generan no se queda en un cajón, debe ser auditada. Pasa por un laboratorio de revisión interno que llaman el R-Lab, el cual utiliza una rúbrica de evaluación súper rígida, asignando 3 niveles: nivel A, nivel B o nivel C. A ver, pausa técnica. Detengamos el análisis un segundito aquí mismo. Dime. Porque los documentos introducen un lenguaje sumamente técnico, casi de tecnología cripto en esta etapa, y no quiero que nos perdamos ni que la audiencia se quede fuera. Los apuntes mencionan que el R-Lab clasifica la evidencia, ¿ok? Si obtiene la calificación máxima, el nivel A, dicen que el equipo actualiza su índice Colibrí, que la evidencia se vuelve IP-ready, que se registra en algo llamado Story Protocol y que esto evoluciona el NFT del tramo. Suena a ciencia ficción, ¿no? Suena a que me hablaron en otro idioma. O sea, ¿qué significa todo esto en español simple? ¿Qué tiene que ver un NFT que, seamos honestos, la mayoría asocia con dibujos digitales carísimos, con un equipo de emprendedores que acaba de descubrir un error en su plan de negocios? Explícanos la mecánica de esto, paso a paso, por favor. Claro, es fundamental desmitificar toda esta terminología porque es más lógico de lo que parece. Empecemos por la evaluación básica. El R-Lab no califica si la idea de negocio es millonaria o no. Eso no les importa. Califica la calidad de la autoconciencia del equipo. Un nivel C significa que la evidencia es solo un relato superficial. Un checklist se rechaza. Entendido. Un nivel B significa que sí, documentaron la fricción, se nota que dolió, pero no supieron qué hacer con ella. No hay un aprendizaje claro. Y un nivel A significa que documentaron un dolor real, extrajeron un aprendizaje cristalino y, lo más importante, modificaron su plan de acción basándose en ese aprendizaje. Ok, entonces el nivel A es, digamos, la prueba máxima de que este equipo sabe adaptar su comportamiento a los golpes de la realidad. ¿Y cómo entra la tecnología blockchain o los NFTs aquí? Bueno, cuando consiguen ese codiciado nivel A, su índice Colibrí, que es básicamente una métrica interna que mide su madurez operativa, sube. Ahora, ¿qué es eso de IP-Ready y el famoso NFT? Tenemos que olvidar por completo la idea del NFT como un simio coleccionable de Internet. Ok, borramos eso. Aquí, un NFT actúa como una credencial súper dinámica, como una especie de pasaporte inmutable alojado en una red de bloques.
Cuando el equipo descubre una verdad difícil sobre su industria, ese aprendizaje estructurado tiene un inmenso valor intelectual. Al pasarlo por sistemas como Story Protocol, el sistema sella criptográficamente ese hallazgo. ¡Wow! Sí, crea una marca de tiempo que es imborrable y que demuestra al mundo que este equipo en específico descubrió este conocimiento valioso, en esta fecha exacta, y enfrentando esta fricción específica. A ver si entendí. Entonces, no están utilizando la tecnología para proteger la idea final del negocio, que al final puede cambiar 1000 veces. Están protegiendo el proceso de aprendizaje. Es como una forma matemática de decir, nosotros ganamos este conocimiento a base de golpes en el mercado. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y aquí está el certificado criptográfico que comprueba que nosotros aprendimos esto primero. Precisamente, lo acabas de resumir perfecto. Convierte el sufrimiento, los errores y las iteraciones estratégicas de una startup en un activo verificable. Algo que nadie, ni una corporación más grande, les puede robar o replicar fácilmente porque el registro histórico es de ellos. Demuestra su evolución operativa pura. Es un cambio de juego brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando, por fin, entra la figura del inversionista a la sala? Porque tradicionalmente digamos que la danza típica entre un fundador y un inversor se basa en el encantamiento puro. En seducir con la idea. Exacto. El fundador crea estas proyecciones mágicas a 5 años, dibuja gráficos que siempre van hacia arriba y hacia la derecha y básicamente trata de ocultar cualquier debilidad bajo la alfombra para parecer una apuesta súper segura y libre de riesgo. Pero cuando un equipo se presenta habiendo sobrevivido a todo el rigor del PAC T1C5, la naturaleza de la conversación se transforma por completo, da un giro de 180 grados. El inversor educado que conoce el sistema Colibrí ya no está buscando el clásico pitch carismático o la presentación bonita. Entra a la sala con una pregunta silenciosa pero letal. ¿Sabe este equipo exactamente en qué momento histórico y operativo está? Y sobre todo, ¿son conscientes de la inmensidad de lo que ignoran? Claro, el inversor lo que evalúa realmente es el nivel de delirio del equipo. Y este protocolo, con todas sus microacciones, actúa como una especie de suero de la verdad que está institucionalizado. El equipo no llega a la junta diciendo somos infalibles, invierte en nosotros. No, llegan con la radiografía. Llegan diciendo, a ver, estas son las 3 únicas capacidades sólidas y demostrables que tenemos. Estas son las 4 áreas gigantes donde somos completamente vulnerables hoy. Este es el cuadrante de amenazas reales de nuestro entorno actual según Kairos. Y señores inversionistas, este es nuestro supuesto crítico número 1 que, si resulta ser falso la próxima semana, nos destruirá el negocio mañana mismo. Y paradójicamente, esa vulnerabilidad tan estructurada y documentada es el mayor atractor de capital inteligente hoy en día. Demostrar la capacidad de diseccionar tus propias debilidades operativas sin que el equipo colapse por conflictos de ego en el proceso es una rareza absoluta en el ecosistema emprendedor. Transforma promesas que estaban vacías en riesgo cuantificado, empaquetado y sobre todo gestionable para el que pone el dinero. Es fascinante. De verdad, hemos cubierto un terreno inmenso hoy. Hemos desglosado cómo este sistema metodológico toma un grupo de personas que están envueltas en, la neblina típica de la ilusión fundacional, y cómo los obliga, a través de microacciones diseñadas con una fricción súper deliberada, a enfrentar sus verdaderas capacidades contra sus propias fantasías de grandeza. Los fuerza a mirar las señales negativas de su ventana Kairos antes de siquiera permitirles celebrar las oportunidades positivas. Y también observamos cómo ese proceso, que a simple vista podría parecer diseñado simplemente para quebrar la moral y torturar a los emprendedores, es en realidad un yunque. Un espacio donde se forjan competencias reales y duraderas, como el pensamiento analítico riguroso y una verdadera resiliencia intelectual, muy alejada de la motivación barata. Totalmente. Todo esto para culminar en la creación de una evidencia inquebrantable que además está registrada tecnológicamente con protocolos avanzados y que demuestra al mercado que un equipo no solo trabaja duro, sino que sabe aprender de la resistencia que inevitablemente le opone la realidad. Hay un poder transformador gigante en dejar de fingir perfección simplemente para agradar a terceros y empezar a documentar los fracasos y las fricciones como si fueran activos de muchísimo valor. Y creo que todo este análisis nos deja con un pensamiento final. Algo para reflexionar mucho más allá del mundo de las empresas tecnológicas o de las rondas de inversión de Silicon Valley.
Es fascinante pensar qué ocurriría en el día a día si esta metodología rigurosa se aplicara a la arquitectura de nuestra propia vida personal. Imaginemos someter las decisiones vitales más pesadas de nuestra vida como, no sé, un cambio radical de carrera profesional, una mudanza a un país completamente desconocido o incluso un compromiso a largo plazo con una pareja. Al rigor de este famoso cuadrante 3. Ese mapeo implacable de supuestos críticos no verificados. ¿Cuántos proyectos de vida, digamos, se detendrían justo a tiempo? ¿O cuántos saltos al vacío, que normalmente son impulsados por un optimismo desmedido y muchísima ilusión, se evitarían si existiera la obligación metodológica de buscar primero las señales negativas y de documentar evidencia real antes de actuar, en lugar de saltar simplemente porque el salón de fiestas estaba libre y con descuento? Es como un filtro metodológico para el entusiasmo humano. Definitivamente algo para procesar con mucha calma.